amigos en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este servicio. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. El mensaje de este día está basado en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice: abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le he titulado al tema de este día: conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puede el hombre comprobar la buena voluntad de Dios, la intención de Dios? ¿Cómo podemos comprobar esos propósitos que Dios tiene para con nosotros? Difícilmente lo vamos a entender si no vamos a la Escritura. Muchas personas quieren comprender la voluntad de Dios a través de los milagros. Quieren estar esperando quizás milagros para poder comprobar lo que Dios dice por medio de su palabra. Otros quizás la estén buscando en libros de mitología, pero no se va a encontrar. Y en el presente estudio vamos a ver 4 cosas fundamentales para poder comprobar esa verdad, eso que Dios tiene para con nosotros, de lo que el apóstol Pablo está diciendo al final del versículo 2, para comprobar esa buena voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, quiero recordarles, antes de comenzar, hace un mes atrás, un hermano predicaba, los que fueron a Arlington, del problema que la iglesia en este siglo está pasando, y él le tituló El cansancio de la iglesia. Ustedes recuerdan, y exhortó acerca de esto. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia ha caído en esa etapa de cansancio, que venir a las reuniones es un sacrificio grande, es demasiado pesado. Apenas nos reunimos el domingo y este auditorio está lleno. Ya el domingo por la tarde ya estamos la minoría, un 20 o un 25%. El miércoles quizás estamos un 20 o 15% de los miembros, y el resto, ¿dónde estamos? Entonces, ¿cómo vamos a entender esos propósitos, esa voluntad, esos deseos que Dios tiene para con nosotros, esas cosas que Él quiere darnos, que nos quiere dar a conocer? ¿Cómo podemos entonces comprobarla? Y es que es un problema cuando la iglesia entra en cansancio. Después del cansancio viene el enfriamiento. Después del enfriamiento viene lo que el apóstol Pablo habla, que aquí la conformación, no conformismo, sino la conformación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un problema. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, para entender estas cosas, lo primero que debemos de hacer es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Quiere entender esos misterios de Dios? ¿Quiere conocer más su voluntad? Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, quiere entender esos misterios, aunque Pablo lo dice en el versículo 33,
dice del capítulo 11, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios. Pablo era un estudiado en la Biblia, conocía la ley, pero el conocimiento que Pablo tenía no llegaba a entender tan grande los misterios de Dios. O sea, los misterios de Dios son tan profundos que difícilmente podemos llegarlos a entender, pero podemos aprender mucho de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, tome en cuenta, en primer lugar, debemos ser personas que estudiamos la palabra de Dios. Luego, vamos a ver de nuevo el capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Esa es la segunda parte que vamos a ver. ¿Qué es eso de ofrecer vuestros cuerpos en sacrificios? Hay otra Biblia, otra traducción que dice así: os ruego, hermanos, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Está hablando del congregarse, según Hebreos capítulo 10, versículo 25, que debemos de congregarnos, pero no va solamente, hermanos, en venir a la iglesia a congregarnos. No es todo lo que Dios quiere, sino que dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como una víctima viva. La pregunta es, vamos al Antiguo Testamento. Recordemos cómo eran las ofrendas de sacrificio. Pablo hace una pequeña ilustración. Presenten vuestros cuerpos como una víctima viva en sacrificio. ¿Cómo eran los sacrificios del Viejo Testamento? ¿Cómo era esa víctima que se tenía que ofrecer? Era lo mejor que se le ofrecía a Dios. No se podía venir con lo que Dios quería. Era lo mejor, lo más gordo de las ovejas o de la ofrenda que las personas ofrecieran. No podía venir con el animal cojo, o hembra que fuera delgada, toda hambrienta. No, tenía que ser lo mejor que se le ofrecía a Dios. Aunque en el Antiguo Testamento Dios exhorta fuertemente a los hombres de aquel entonces, según Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, porque estos, hermanos, habían dos tipos de personas. Uno, que ofrecían lo mejor a Dios en cuanto a sacrificios, pero sus vidas estaban llenas de pecado, y eso de nada servía. No servía para nada el que trajeran a Dios lo mejor, lo más gordo, y no querían cambiar su vida. Pero había otros que querían pasar de listos, o eran más malos, que dice en algún pasaje de la Escritura, no lo tengo en este momento, que traían lo cojo, lo más malo a Dios. Entonces las dos cosas tenían que ir de la mano, las ofrendas, pero también sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el sacrificio que nosotros traemos a Dios cuando nos reunimos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Ofrecemos alabanza a Dios, pero también cómo está nuestra vida. El día domingo venimos, déjeme decirle que todos se ven de acá bien elegantes, bien presentables. A mí me gusta y eso es bueno. Pero delante de Dios, ¿tiene alto valor esto? Para Dios no tiene mucho valor si en nuestra vida interior no hay una transformación, que lo veremos más adelante. Venimos a cantar y nos parece a veces cansado cuando el hermano dice: hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar a Dios. Y estamos allá bostezando, y en algunos de los casos los padres estamos cantando
y nuestros hijos están ahí con el Nintendo jugando, con cositas ahí. Eso no es un sacrificio del que Pablo está hablando, sacrificio vivo. El día de ayer hablé con un amigo y le llamo, era como, ustedes saben estos días atrás cómo ha estado de calor, caliente. ¿Y qué pasó? Le llamo, cayó como las 12:30, 1 de la tarde. Le digo, ¿dónde estás? Estoy, me dice, un gran calor haciendo una fila para entrar al acuario aquí en Baltimore. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, a mí me gusta estar en los estadios, aquellos que les gusta ir, pero a veces sacrificamos nuestra vida en cosas que tienen menos importancia que el estar, por ejemplo, acá dentro de este local adorando a Dios. Y esto está hablando del servicio de adoración, porque está diciendo que es vuestro culto espiritual. Cuando se le ofrece el culto espiritual, no debemos de estar ahí todos durmiéndonos, cantando de mala gana. Esto tiene que ver con esto. Entonces, cuando venimos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Tiene que haber esa disposición, hermanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que cuando ofrezcan un sacrificio a Dios, cuando se reúnen para ofrecer alabanza a Dios, que lo hagan de buena gana, de buena voluntad. También que sus vidas no tiene que ver también solamente con lo exterior, sino que estén bien delante de Dios. Entonces, en primer lugar dijimos que teníamos para entender la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer con nosotros era primero escudriñar las Escrituras según Juan 5:39, luego ofrecer ese sacrificio vivo, que sea aceptable a Dios. Porque eso es lo que dice, cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Nos hemos preguntado alguna vez si se agrada a Dios de lo que ofrecemos. Bueno, nosotros lo ofrecemos, ese culto que traemos a Dios, pero nos hemos preguntado si esa adoración que ofrecemos Dios se satisface. A veces para cantar, yo a veces digo a algunos hermanos cuando cantamos, no, pues si a Dios le agrada con que cantemos, no importa cómo lo hagamos. No va solamente con eso a cómo nos salga. A veces los ensayos de canto, tenemos ensayos de canto y lo hacemos con el propósito no de agradar al hermano fulanito o a la hermana fulanita, no, sino para agradar a nuestro Padre, a nuestro Dios que está en los cielos, porque Él, dice Pablo, es grande en misericordias y por eso lo debemos de hacer de buena gana. No quiero entretenerme tanto en este punto. Entonces debemos de ofrecer el sacrificio que sea agradable a Dios, que Dios se ponga contento con lo que ofrecemos, no ofrecer sacrificios que a Dios no le agraden. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, busque Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben lo que hacen. Es decir, cuando venimos a escuchar a la casa de Dios, a donde nos reunimos, debemos de estar dispuestos para aprender. Y está exhortando a aquellos de los que les hablé de que traían sacrificio de los necios. ¿Esto qué quiere decir? Que traían buenos sacrificios, pero ellos creían que la adoración consistía en presentar ese animal y degollarlo y quemarlo, y eso era todo. Pero no estaban prestos para estudiar la palabra de Dios, y Dios no se agradaba de eso. Entonces debemos de tomar en cuenta esto. Vamos a ver, como número 3, debemos de ver lo que Pablo dice en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Vamos a ver en qué consiste esa palabra
el conformar. Muchas veces hemos confundido esta palabra. Cuando hablamos de conformarnos, pensamos que estamos hablando de lo mismo, el conformismo, que es muy diferente. Cuando decimos no os conforméis, estamos a veces refiriéndonos a alguien que no le va ni le viene, le da lo mismo tener o no tener, una persona estática. Y no está hablando Pablo de eso, el ser conforme, no. Esta palabra, no os conforméis, viene de conformar, que significa tomar forma de. Hubiera querido traer una ilustración, pero no pude. Con el agua. ¿Qué pasa cuando el agua usted lo pone, mayormente en tiempo de frío, en un cántaro y se enfría a una temperatura bien baja y luego se frisa? ¿De qué forma toma el agua cuando lo pone en un recipiente, un cántaro? El agua toma forma de ¿qué? El cántaro. Cuando usted pone el agua hay unos moldes para hacer hielo que son cuadraditos. Cuando usted pone el agua ahí y la frisa, el agua, ¿cuál fue la forma que tomó? Fue cuadradita, ¿verdad? O depende del recipiente en que lo ponga. Pablo está haciendo esta ilustración y dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen forma del mundo presente. En otras palabras, no hagan lo que el mundo está haciendo. Entonces, es muy diferente a lo que nosotros hemos entendido por algún tiempo. Me da lo mismo estar o no estar. O sea, no. Pablo está diciendo claramente: no hagan lo que el mundo está haciendo. Y la pregunta es: ¿cuál es la forma de este siglo? Si yo le pregunto a un niño, o la forma de este mundo, ¿cuál es a un niño de kinder o de primer grado, cuál es la forma del mundo? Él va a decir: oh, es redonda. Hablando físicamente, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando en estos términos. Pablo está hablando en un término espiritual. No hagan lo que el mundo pecador está haciendo. Vivimos en este mundo y tenemos nuestras actividades cotidianas. Practicamos y hacemos cosas que el mundo también hace, pero no está hablando de esas cosas físicas. Está hablando de esa vida espiritual, donde dice: no hagan lo que el mundo hace. ¿Cuál es la forma de este mundo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: miren lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire la lista de cosas que Pablo dice. No está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces está hablando de esos deseos carnales, está hablando de esos deseos que son obra de Satanás. Pablo dice: no permitan tomar forma de eso, porque cuando se toma forma de eso malo, va a ser difícil. Y eso es con lo que yo comencé al principio, cuando la iglesia comienza en el cansancio, luego el enfriamiento, y luego llega a lo que Pablo está diciendo, la conformación. Ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo.
hace lo que el mundo hace. Y ese es el peligro. Cuando comenzamos a cansarnos de reunirnos, nos vamos enfriando. Nos enfriamos. ¿Y cuál fue la ilustración del agua? Que ya tomamos forma del recipiente donde está cuando se frisa, cuando se congela. ¿Han visto? Si es un recipiente cuadrado, de esa forma va a tomar. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes se enfrían, van a tomar forma del mundo, van a hacer lo que el mundo hace. Y es una verdad. Antes que las niñas o los niños salieran de la escuela, nos convocaron a una reunión de padres de familia. Y en la escuela y nos decía la directora que tenía un gran problema con los jovencitos hoy en día. Y es por el internet, o sea, por las redes cibernéticas. Los padres, decía, han puesto en sus manos a los hijos a los celulares con toda la tecnología, con internet. ¿Y cuál es el problema que están habiendo? Y las quejas que nos vienen a nosotros como maestros, decía, vienen quejándose que fulanito puso un comentario en el internet de mí, subió una foto inadecuada. Y ustedes saben cómo trabaja eso. Una foto que se sube ahí no se puede recuperar, la puede tomar. Hay muchas maneras, los que saben de esto de tecnología, lo puede tomar quien sea. Entonces, entre los jóvenes en la escuela, decía, está ese problema y ese control no lo tenemos nosotros. Pero ¿por qué razón lo hacen? Porque como todos lo quieren, lo tienen, o sea, alguien lo tiene, todos quieren tener vivir en lo mismo, tener las mismas cosas, tener internet, andar, pero ustedes los padres, decía, son los responsables de poner esas cosas en sus hijos. Entonces, hay muchas maneras, estoy hablando de los jovencitos. Así es también en los cristianos cuando no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. En una ocasión también yo fui a un lugar hace unos años, fui a visitar a una persona familiar que la íbamos a traer a la iglesia, le íbamos a dar rayo un día sábado en la noche, hace unos 15 años atrás, creo yo. Y nos quedamos y el ambiente no me gustó, nunca había vivido en ese ambiente con personas que tomaran y todo eso. Y ya nos dieron una bebida, una cerveza, y con la otra persona que fuimos, nosotros no tomamos. Pero a la persona que íbamos a traer, sí fácil la agarró y yo dije, ¿y él toma o qué? Pues no vi si la tomó o no, pero lo que les quiero decir es que cuando vivimos en un mundo lleno de pecado y estamos un poco fríos, hacemos lo que el mundo hace. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Pablo, cuando llegó a Atenas, en el capítulo 17, su espíritu se enardecía cuando vio a la ciudad llena de idolatría. Y eso es lo que debe de tener el cristiano cuando nosotros estamos convencidos de la palabra de Dios, cuando estamos en el Señor. Vamos a sentir aquello que enardece dentro de nosotros, porque no estamos contentos con lo que el mundo hace. Es obvio esto. Cuando nosotros vivimos en un barrio donde se maneja la droga, donde hay tanta prostitución, los cristianos se acostumbran a vivir en barrios de esa naturaleza. A veces ya lo ven normal. La Biblia nos enseña que estas cosas no deben estar entre nosotros. O sea, cuando el peligro que Pablo dice es que nosotros no vayamos a caer en eso, porque cuando vivimos en ese mundo, en medio de esa situación, es peligroso de caer a hacer esas cosas, de llegar a hacer esas cosas. Hace unos meses atrás, unos 2 meses, yo estaba trabajando en Washington, en un lugar
malos, donde hay tanta prostitución, que yo me quedé sorprendido. Hasta en una ocasión un compañero de trabajo lo rodeó la policía, porque siempre teníamos que entrar al parqueo de este edificio por la calle lleno de prostitutas a las 6 de la mañana, 5:30, lleno. Y cuando nosotros teníamos que hacer línea para entrar al parqueo, y ellas se ponían ahí, y la policía estaba lleno de patrullas, y como uno paraba para pagar la casilla del parqueo, recuerdo que en una ocasión detrás de mí iba un policía, pero siguiendo a otro compañero que vio dos. Él pensó que había subido a una persona y lo rodeó, le dio la vuelta completa y se le paró enfrente, y molestábamos al compañero de trabajo, que era un compañero, pero él creyó que era una persona de estas que había subido. Lo que le quiero decir, imagínense vivir en un ambiente de esa naturaleza. Es peligroso porque podemos llegar a caer en eso que Pablo dice, en la conformación, a tomar la forma de lo que el mundo hace. Vamos a ver otro texto. Primera de Pedro, capítulo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ya los hermanos están diciendo, ¿dónde tiene Pedro? Capítulo 13, eso es una carta bien corta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, no os conforméis, es decir, no obedezcan a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ya vimos esta parte: no hacer lo que el mundo hace, no tomar la forma del mundo, de los deseos que el mundo tiene. Vamos a ver la otra parte de lo que Pablo está diciendo. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 12. Hemos hablado de la conformación, de la adaptación, de hacer lo que el mundo hace. Si no, dice el versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a ver en qué consiste entonces la transformación. Ya vimos en qué consistía la conformación, en tomar forma de lo que el mundo hacía. Pablo dice, no lo hagan. Ahora dice, ¿en qué consiste la transformación? Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, la transformación, ¿en qué consiste? Simplemente en dejar las viejas costumbres, un cambio de vida, cambio de actitudes. Cuando venimos a Cristo, el apóstol Pablo dice en una de las cartas a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Comenzamos una nueva vida en Cristo, una nueva etapa. Entonces debemos de dejar esos deseos, porque no nos vamos a quitar cuando venimos
y bajamos a las aguas del bautismo, no desaparecen como por arte de magia los deseos de la carne. No, la Biblia dice que poco a poco vamos dejando, pero ya vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Tenemos que hacerlo morir. No significa que cuando nos bautizamos, entonces ya no van a pelear los deseos de la carne. No, mientras estemos en este mundo, los deseos de la carne siempre van a estar. Y Pablo dice, habla a los Romanos capítulo 13, versículo 14, no proveáis para los deseos de la carne. Si hay algo que a usted lo va a tentar, quítelo. Quítelo, porque si no, este va a ser un problema. Quienes han visto esa película que se llama Prueba de Fuego, en uno de los consejos que el Padre le da, donde dice debe de vivir un día a la vez, le da creo que 40 consejos, y en uno de esos le dice: quita los parásitos que estén afectando. Eso es lo que Pablo está diciendo. No proveáis para los deseos de la carne. Es decir, debemos de poner atención en donde vivimos, las cosas que tenemos, si van a ser causa de tentación y que causa de caer en pecado, quítelo, porque va a ser un problema. Aquellos que manejan la tecnología y se meten en páginas del internet, ahí va a tener solicitudes de personas que usted ni conoce a lo mejor, y puede estar con la tentación ahí con los que ya tienen, bueno, las computadoras viejas que tienen el mouse, ahora ya tienen el sistema nuevo, ¿verdad? O otro sistema, pero si eso es causa de tentación que lo va a hacer caer, quítelo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que esto es malo. En ninguna manera vaya a malinterpretar a esto, porque esto es muy bueno, pero está trayendo muchos problemas. Les puse el ejemplo en los jóvenes. Debe de ser controlado por los padres. Pues no hablemos solamente de la tecnología, hablemos de otras cosas en el trabajo o en nuestro ambiente donde vivimos. Si hemos sido adictos a las drogas y donde vivimos es un barrio donde circula la droga, alejémonos de ahí. Si hemos sido adictos a otro tipo de pecado y estamos viviendo en un ambiente que estamos siendo tentados, no proveamos para la carne, alejémonos a vivir en otro ambiente sano a fin de no perjudicar nuestra vida espiritual. Y de esa manera nosotros vamos a estar transformando y renovando nuestro entendimiento. La Biblia dice que nosotros, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Desde el momento en que nos bautizamos tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Que somos igual a Cristo? ¿Que somos igual a Dios? No. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros ya somos seres espirituales, personas que debemos de ser gobernados por el Espíritu de Dios, pues Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Ya no debemos de ser carnales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no debemos dejarnos gobernar por los deseos de la carne, sino de acuerdo a la mente de Cristo. Salmos capítulo 51, versículo 10 dice: si usted cree que es una persona que todavía no tiene la mente de Cristo, si pensamos que
que todavía estamos batallando, aunque siempre vamos a estar batallando, pero mire lo que dice en esta petición David. Salmo capítulo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si hasta este momento creemos que todavía no hemos sido transformados, no hemos sido renovados, es tiempo, hermanos, de que podamos pedir a Dios, reconciliarnos con Dios y hacer lo que David hacía. Crea en mí un espíritu nuevo y renueva un espíritu recto delante de mí. Vamos a ir concluyendo y quiero decir esto. Pero el mundo, si hay alguien que dice, el mundo en que vivimos no me deja transformar, porque el mundo en que vivimos, como dice el apóstol Pablo, está lleno de concupiscencias, de idolatría, de engaños. El mundo en que vivimos, me siento presionado y no he podido tener esa transformación. Pedro pone un ejemplo, voy a concluir con este texto, de una persona que vivió en una situación difícil, muy difícil, pero que no se dejó llevar por los deseos del mundo. Vaya conmigo segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado, que significa oprimido, por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot superó esto. Dice que no se pudo adaptar a la situación en que vivía. Dice que vivía oprimido y que cada día afligía su alma en ver la conducta de los malos. Ese debe ser nuestro sentir cuando vemos las atrocidades de los malos, del mundo en que vivimos. De lo contrario, estamos en un problema. Cuando les decía, si vivimos en un barrio donde hay tanta delincuencia y violencia y nos adaptamos, o sea, nos da ya lo mismo. No, ya es un problema, porque como cristianos vamos a sentir lo que Lot sintió. La Biblia dice que a Dios le da asco el pecado. Como cristianos, cuando vemos las cosas malas que están pasando, si estamos en el Señor, vamos a sentir aquello que Pablo sintió cuando llegó a Atenas, que su espíritu se enardecía. Pero cuando nos da lo mismo, estamos en problemas. Si sentimos lo mismo al ver la maldad de los demás, el pecado de otros, estamos en problemas, porque quizás ya estamos nosotros practicando lo que el mundo está haciendo. La invitación, hermanos, es que nosotros confiemos en el Señor. Dice en el versículo 9, para concluir: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Es decir, si nosotros tenemos la mente de Cristo,
Dios nos va a librar de todas estas cosas, pero para eso debemos hacer lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos: no dejar de congregarnos según cuando ofrecemos sacrificios vivos delante de Dios. Debemos de buscar esa transformación en Cristo, no adaptarnos, no hacer lo que el mundo hace. Entonces vamos a entender los misterios de Dios, vamos a entender esa voluntad de Dios, esos deseos que Dios tiene para con todos nosotros. Y si hay algún amigo que en esta tarde quiera entregar su vida al Señor, el Señor le invita. Nosotros le animamos a que pueda tomar este día para entregarlo al Señor. Estamos en el tiempo de la gracia. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Estamos en tiempo de que ya Jesús lo hizo todo. Si hay alguien presente que quiere ser bautizado o un hermano que quiere reconciliarse, si es que lo hay, puede pasar al frente mientras el hermano canta el himno de invitación. Que Dios le bendiga.